Clásico. Son las 9:22. José La Luz, que ya están aquí con nosotros. La gente de la película Rainbow. ¿Es Rainbow que se llama? Rainbow. Sí, Rainbow. Rainbow, como se llama. Pero mira, Nasla Bogar. Nasla Bogar es la protagonista. Gilberto Morillo. Dale la que presta la gomita. Un elenco espectacular. Tremenda película. Con ellos. Pero usted no la ha visto. Según todos los críticos. No, porque que no se ha exhibido la película. Tenía que secretearle eso a Eury. No, discúlpame porque que no está. Por eso que tú tienes problemas, Por eso que tú tienes problemas. Tú tienes que controlar. Tienes que controlar. Oye, pero Raymond, mucha gente la ha visto. Te le acerca los oídos y le dice, camarada, al paso, que usted no lo ha visto todavía. Pero Dios mío, Alberta, tú tienes que cogerlo suave. Mi hermano Almanzar me llamó y me dijo que era maravilloso. Los críticos dicen que es una tremenda película. El tráiler también. José La Luz. Bueno, Feliz fin de semana para todos y gracias por preferirnos. Miren, el equipo dominicano en su primer compromiso del Clásico ayer, bueno, ganó, ¿no? Como era de esperarse. pero una pela. Bueno, 9-2. yo pienso que fue un partido muy competitivo, pero obviamente en un momento dado, después del quinto episodio, se impuso la ofensiva dominicana o el picheo canadiense. Se cayó, como usted lo quiera ver. Sin embargo, me llama la atención algo que tiene que estar ahora pasando por la mente de José Bautista, porque recuerden ustedes que José Bautista juega con los Blue Jays de Toronto, de Canadá. Entonces el verdugo ofensivo del juego de anoche fue José Bautista. O sea que José Bautista acabó con su segunda patria, porque no hay duda de que la carrera de José Bautista se redefinió después que llegó a Canadá. En sentido llano, José Bautista es un héroe canadiense, que incluso lo consideraban hasta como una figura de perfil electoral en Canadá, a José Bautista. Él en su primer turno dio un hit y luego con un doble intentó anotar y fue hecho out en el home. Y se le criticó ese corrido errático de las bases. Pero después fue una cosa impresionante con el bate, que recordó lo que le hizo a Texas en la serie de división del 2014, del 2015, perdón. Y lo que le provocó el lío con el venezolano que lo agredió físicamente en la temporada pasada. Sin embargo, el juego fue en Miami, no fue en Canadá. No fue en Canadá, pero yo estoy seguro de que ese juego va a generar reacciones en Canadá por la forma en que José Bautista accionó en contra del equipo del país donde juega, porque aunque los Blue Jays juegan en la Major League Baseball, pertenecen a Canadá. Canadá tenía dos equipos, los Expos de Montreal y los Blue Jays de Toronto, y el béisbol colapsó en Montreal, pero se mantiene con muchísimo éxito en Toronto, donde fue el parque de pelota que más público llevó el año pasado. Ahí estaba Edwin Encarnación con José Bautista, pero Edwin Encarnación firmó con los Indios del Cleveland en la temporada muerta. Vamos a ver qué pasa con eso. Entonces mañana tenemos el desafío más importante, aunque ya ganamos un juego. Si hubiésemos perdido el de anoche, que perfectamente ese equipo de Canadá a mí me sorprendió, muy competitivo. Si hubiésemos perdido el de anoche, hubiésemos estado en un riesgo extremo en el juego de mañana, pero vamos mañana con menos presión frente a los Estados Unidos. La República Dominicana es campeón, pero tiene un equipo que iguala o supera el del año 2013, de modo que vamos a ver. El juego de mañana debe ser uno de los más importantes del Clásico Mundial de Béisbol, que decía Carmona que vendió $100 millones en publicidad. Si se ponen a fijarse en el mercado de cricket de Medio Oriente, de Asia y de África,
estoy seguro de que en 10 años el béisbol cambia. En 10 o 20 años el béisbol se convierte en un fenómeno global. Ahora, de global solamente tiene el nombre, eso no es global. Lo que participa son 16 equipos. Pero nosotros somos líderes de esa disciplina deportiva y qué bueno que así sea. Miren, señores, por otro lado, nos están matando los dominicanos de 3 en 3 ahora. O sea, el caso de los guaricanos, hay un tipo ahí, Ramón Tejada Jiménez, que tiene como un colmado al lado de la casa de la tragedia. Entonces él se metió con una mujer que había sido la pareja del dueño de la casa de la tragedia. Entonces, la casa de la tragedia era originalmente de la mamá del muerto, pero él vivía con una muchacha, se separó con ella, tenían una hija de 15 años, y la muchacha se metió con el tipo del colmado, de al lado con el vecino. Anoten eso ahí. Se metió con el vecino de al lado la muchacha. Y él se separó y se buscó otra mujer. Pero la muchacha que se metió con el vecino de al lado del colmado quería la casa también. Y empezaron una litis, y esa litis se resolvió él dándole 150,000 pesos a la muchacha, a la mamá de su hijo de 5 años, para que se fuera con el colmadero y lo dejara tranquilo en su casa. Hizo unas reparaciones y con su pareja nueva se iba a mudar en su casa. Entonces, cuando se iba a mudar en su casa, el tipo fue, el nuevo compañero de su ex esposa, y mató 3. Lo mató a él, mató a la mujer con la que él se había juntado y a una amiga de ambos. Creo que él era un vendedor de frutos. De yuca. Ah, bueno. Entonces, pero esto puede pasar en cualquier sitio, sí, pero hay una agravante que es imperdonable si queremos un sistema de seguridad real. Y la agravante es que el colmadero subía fotos a Facebook como si fuera Rambo, con armas. Había estado preso también. Y entonces, ¿cómo es posible? ¿Tenía antecedentes penales? Sí. Yo no conozco el dato de los antecedentes penales, pero refuerza mi posición. ¿Cómo es posible que esta persona estuviera Estaba en la armado? victoria por un hecho de sangre. Estuviera armado y sube la foto a las redes sociales. El gobierno todavía cree que las redes sociales son para chatear. Y ahí está todo. Por eso fue que ganó Donald Trump. Por la gestión que hizo de Facebook. Por eso fue que ganó Donald Trump. Porque él no cree en la tecnología, pero un entorno que lo rodea a él sí. Y se pusieron a hacer data análisis de las opiniones de los votantes en Estados Unidos. Y se dieron cuenta que había un nicho de insatisfacción de gente que tradicionalmente no votaba. Y los motivaron para que fueran a votar. Entonces, en el caso de República Dominicana, en las redes está todo. Ahí está el perfil de todo el mundo. Y la gente va dejando un comportamiento y va configurando una parte de su identidad en las redes. El gobierno tiene que ponerse a analizar eso y a estudiar eso. Y hacerle minería de datos a lo que las personas ponen ahí. Y ahí pudieran evitarse una gran cantidad de tragedias. Yo recuerdo el muchacho que en Santiago mató la ex mujer en Santiago. ¿Cuál? Un caso muy sonado hace varios años, creo que 3 años, que ella se compuso con alguien para matarlo a él. Para matarlo a él. Para matarlo a él, sí. Y después fingieron en el apartamento. de que un robo. Sí. Un robo. Pero el novio de la tipa que entró a matarlo lo había puesto en su perfil de Twitter 3 y 4 días antes. Él que lo iba a era matar. el matador cómplice. El de aquí de matador Santo Domingo. cómplice lo puso en su cuenta de Twitter. Está todo. Ahí prácticamente se puede ¿Pero qué prevenir. puso? ¿El crimen o su No, intención? puso la intención. Y entonces el caso de Bávaro con los repartidores de pollo que mataron 3. Ahí había 2 haitianos que eran ayudantes del chofer del camión. Ojalá que podamos actualizar ese dato. Ya la policía tiene que tener informe de cámara del entorno, del perímetro, que le digan. Y la policía sabe quién es que atraca camiones. La policía sabe todo. Lo que pasa es que la policía secuestra la información. La policía sabe todo. Bueno, ayer conversamos con su portavoz y dijo que habían ya
tenían detenidas para fines de investigación 36 personas. 36 personas. Y el camión salió de Higüey a repartir. Y por último, quiero decir lo siguiente, miren, ayer estuvimos en San Juan de la Maguana, invitados por la presidencia de la Cámara de Diputados, en un acto muy, muy bonito. Y, concho, me quedé con la llave del Hotel Maguana aquí. No. Sí. Tiene que Voy a tener que mandársela por Pero no es una llave electrónica. No, es uno de los llave minibuses. electrónica, el Hotel Maguana, por Dios, que Es un hotel. Con tenguerengue. Mándasela por Twitter. Hay un software para enviarlo por Twitter. No, José, por tenguerengue. No, José. ¿sabes cómo que se lo envían? Por tenguerengue. Por tenguerengue. Tenguerengue, Tenguerengue claro. es Mi amigo tenguerengue. la Es cosa un de llavero de transporte. palo. Sí, Muy porque artesanal, yo particularmente, artesanal. en los hoteles modernos, tú te quedas con la llave electrónica, Y no eso lo pasa desactivan nada. y tú la botas después en la basura, pues son tarjetas. Pero en este caso, yo no estoy acostumbrado a devolver Un llaves. cerro. Pero es Y bueno me devolverla ente- siempre. anoche veo que tengo la la devuelvo llave la del hotel. electrónica también. Miren, aquí tengo la José, llave del es Hotel un Maguana. tamaño Yo se la voy a bastante mandar por responsable. tenguerengue ahorita. Sí. José, es un tamaño bastante Bueno, el responsable. llavero. ¿Te molestaba en el bolsillo? ¿No? Entonces, Sí. ahí nos quedamos en ese entorno de la entrada de San Juan, donde está el Palacio Municipal, la Gobernación, el Palacio de Justicia, la Policía y el Hotel Maguana. Ahí en ese entorno donde está la rotonda. Eso era la grandeza de Trujillo para intimidar a los haitianos. San Juan como capital del sur en esa época. Eso todavía tiene esplendor, tiene grandeza, se puede percibir. Y además de las instituciones que mencioné, ahí está la catedral, que es una obra impresionante, propia de la grandeza española. Y me llamó mucho la atención unas declaraciones de Hanoi Sánchez cuando estaba en el medio del acto. Ella dijo, nosotros somos una mezcla de la cultura africana, española e indígena. De África tenemos el vudú y por eso nos dicen los brujos de San Juan. Que es nacional. De España tenemos la influencia religiosa, por eso somos San Juan. Primero de San Juan Bautista y después de la Maguana, que es nuestro origen indígena. Y pienso que independientemente de que nadie aplaudió cuando ella dijo eso, por lo de brujo, Un reconocimiento. pero eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Pero también, José, por lo de indígena se creó el indio sanjuanero. O sea, eso que uno llama una india sanjuanera es el color Pero indio. cuando Sí. tú entras a San Es la Juan, parte a la derecha, indígena. tú vas a ver el homenaje que Hanoi le ha hecho al cacicazgo, ¿no? No, además que el Esa cacicazgo. india Sí, sanjuanera no, y recuérdense que el cacicazgo de Maguana No. fue uno de los que más duró enfrentando a los españoles, donde tuvo Claro, Enriquillo. claro. Ahí, Enriquillo y ¿cómo se llamaba la indígena? Mencía. Mencía. Bueno, Sí. entonces, Que me alegro de que desde hace ya unos años no se le dice corral de los indios a un santuario que hay en San Juan, que es un Sí, es un tributo santuario. Yo he precisamente estado a ahí. a la herencia indígena. Sí, así ya es. no se le dice corral. ¿Cómo por le dicen suerte. ahora? Santuario, lo que es. Porque es de imagínate. Santos. Porque los indios no creían en nada de eso. Es otra, Bueno, es otra pues- contradicción. Pero Ok. anyway, lo cierto es que estuvimos Pero era un allá. lugar donde ellos estuvimos hacían allá ceremonias porque religiosas se en cumplía función de su creencia. el 200 aniversario de Francisco del Rosario Sánchez, y Francisco Rosario Sánchez fue fusilado en el cementerio municipal de San Juan. Ahí está un homenaje, un monumento a él, y no sé cuándo fue, ojalá que nos aporten el dato, pero sé que fue hace unos 20 años que encontraron al lado de la iglesia unos restos de parte de los 20 compañeros que fueron fusilados junto a él, un poquito más hacia el norte, porque él fue fusilado en el cementerio donde ahora están los restos. Pero los otros que estaban con él, los que vinieron por Haití, Los que restos de fueron- Sánchez están en el altar de no, la patria. los restos de de Sánchez los están otros. aquí, en San Juan de la... No, no. en el altar de la patria. En el altar de la patria, Lo- pero lo los que trasladaron. cayeron con No, él exacto, Los que cayeron están con allá. él, sí. Eso sí, los que están Los otros en- 19 están fusilados. en el ahí donde se ve. cayó él. Donde Donde lo cayó fusilaron. él Donde lo están fusilaron. los demás. No sé si encontraron los Donde Santana 19 lo ahí, fusiló. sino creo que fueron 11. Ayer me explicaban historiadores locales de San Juan que haciendo una excavación encontraron por accidente los restos de ellos. Recuerden ustedes que Sánchez entró por Haití y Pero en si el, alguien osara preguntar. en el cercado Decirle que fue soy la hecho bandera. preso y Santana lo mandó A fusilar. a juzgar y a fusilar con un enemigo personal de él, Domingo La Sala. Lo fusiló y entonces
Sánchez tuvo la oportunidad como perfil de héroe que no tuvo Duarte, y no sé el caso de Mella, que murió en una extrema pobreza, porque como él tuvo una familia muy larga, se casó muchísimas veces, incluso se casó con una haitiana, apellido Chevalier, él tuvo 2 hijos, uno de ellos que se llamaba Juan Francisco, que fue ministro de Lilis. Y como fue ministro de Lilis, creo que fue ministro de Hacienda, el hijo de Sánchez hizo lobby para limpiar la imagen de su papá. Yo escuché con mucha atención lo que Julio decía esta mañana sobre el perfil de Sánchez, pero también hay que decir que él tuvo quien velara por su legado histórico. Y ese hijo es de los responsables que hoy se equipare el nombre de Sánchez, que muchos le atribuían un rol incluso igual que el de Duarte, pero eso se debe en parte a que el hijo era un tipo poderoso cuando se definió la triada. Ministro de la Fuerza Armada de Lili cuando se definió la triada. Entonces, incluso el conflicto influyó entre duartianos y los sanchistas, que en ese momento había una discusión bastante dura a través del Listín Diario. Lili pone a Mella como una forma también de conciliar, de no dejarlo ellos dos, y por eso incluye a Mella. Fue justo que Ahí es que surge la Sin triada. embargo, nadie puede restarle un ápice de Claro, heroicidad a Francisco de Rosario Sánchez o Francisco Sánchez del Rosario, porque según las cosas de aquí, ahí viene de que si era casado, que los papás, que sé yo qué. Pero los historiadores de San Juan no le dicen Francisco de Rosario Sánchez, es Francisco Sánchez del Rosario, allá en San Juan. Y el acto fue impresionante. Yo agradezco muchísimo a la presidenta de la Cámara, Yomaira Medina, por tener ese tipo de iniciativa. Fuimos a la iglesia, una misa larguísima, yo me salí porque me aburrí. Y entonces después de la misa fuimos al cementerio y antes habíamos ido a la escuela a izar la bandera. Interesante que se mantengan estos acontecimientos vivos en la memoria histórica, pero me llamó algo poderosamente la atención. A mí no me gustan los conceptos de izquierda y derecha porque eso no tiene una base científica, ¿no? Yo soy de izquierda, yo soy de derecha. Eso yo no he encontrado una base científica para eso. Pero yo sí he encontrado base científica para explicar la posición progresista y la posición conservadora. Eso tiene una base en la ley de la física, inclusive. ¿Debemos ser progresistas o debemos ser conservadores? Los PLDistas somos progresistas. Juan Bosch nos definió así, nos hizo para eso. Por eso Leonel y Danilo tienen tanto problema, por haber abrazado las ideas conservadoras y no las ideas de los trinitarios y de Ulises Francisco Espaillá y de Luperón y de Bosch. Abrazaron las ideas de Balaguer y por eso están judíos. Entonces, miren qué contradicción. El mismo Balaguer, con la misma mano que escribía el Cristo de la Libertad, con esa misma mano hacía un decreto para llevar a Pedro Santana al Panteón Nacional. Porque Balaguer era antihistórico, a Balaguer no le importaba nada de esa vaina. No le importaba cómo yo opinara de él después que él se muriera. Que a Lili le atribuyen haber dicho, a mí no me importa la historia, lo que digan de mí, porque yo no lo voy a leer. Así de desechable era su comportamiento. Pero los PLDistas no podemos actuar así. ¿Por qué digo esto? Yo estaba en la misa y veía como Monseñor Grullón Estrella, alababa los méritos de Francisco de Rosario Sánchez. En una misa promovida, un acto solemne, porque todo el acto se hizo en el entorno de la iglesia, en el parque, un parque maravilloso. Entonces, el mismo gobierno que tiene 20 años en el poder y no se atreve a sacar a Santana del Panteón Nacional. No se atreve a sacarlo. Entonces, por un lado, tú vienes a decir maravilla de Francisco de Rosario Sánchez y por otro lado, tú tienes en el Panteón Nacional a quien lo fusiló. A quien lo fusiló porque lo que vino a hacer Sánchez fue a reivindicar la dominicanidad colapsada, la dominicanidad abortada por Santana, que independientemente de que el tipo no era ladrón, porque Santana no era ladrón, era un patán. Era un patán. No tenía criterio de nada. No tenía criterio de nada. Entonces, él, en una ley de unidad y lucha de contrario con el que yo considero el padre de la corrupción dominicana, que sí era un ladrón ilustrado, Báez, que era un ladrón ilustrado, entonces ellos
dañaron el sueño de Duarte y de los trinitarios. Lo convirtieron en una mezcla de conservadurismo y latrocinio. Y los genes de ellos hoy es que se reflejan en la República Dominicana todavía. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que hacer esta reflexión? Porque si el PLD le hace ese homenaje a Francisco de Rosario Sánchez y le dedica un mes a Duarte, no basta con hacer loas a Duarte y a Mella y a Sánchez. Hay que retomar su proyecto. Y el hecho de que Pedro Santana siga en el Panteón Nacional es una contradicción de los gobiernos del PLD. O somos conservadores, como quería Balaguer, como quería Trujillo, como quería Lilis, como quería Báez, como quería Santana, o somos progresistas, como quería Bosch, como quería Luperón, como quería Espaillá, como querían los trinitarios. Cambio y fuera.